Dice Toto Wolff que Mercedes debería tirar la nueva suspensión trasera a la basura. A la basura, o sea, literalmente. Y digo que es curioso y está relacionado con Aston Martin porque Aston Martin se estaba planteando comprar esa suspensión. Así que, bueno, al final espero que no lo hagan. Espero que no lo hagan. Pongamos un poquito de contexto al asunto. Mercedes introdujo una nueva suspensión trasera en Imola, pero volvió a la especificación anterior para Mónaco y España. Y fue en Canadá cuando volvió a meter esa suspensión nueva. Y claro, si de repente llegas a Canadá con una nueva suspensión y te marcas un resultado espectacular, con George Russell consiguiendo la victoria y Kimi Antonelli en el podio, pues claro, no es descabellado pensar que la suspensión es buena, ¿vale? Y me parece bastante curioso porque la historia se parece mucho a lo que le pasó a Aston Martin hace un par de años con aquellas famosas mejoras, bueno, actualizaciones del Gran Premio de Canadá. Os acordaréis todos, empezaron la temporada 2023 con el segundo mejor coche. Si no recuerdo mal, fueron 6 podios en los 8 primeros grandes premios, pero metieron un gran paquete en el Gran Premio de Canadá y resulta que Fernando Alonso lo hizo bastante bien en aquel Gran Premio de Canadá, con aquella pasada espectacular en la última chicane del circuito a Lewis Hamilton, terminando en la segunda posición, lo hizo increíble. El equipo creyó que el paquete era bueno, pero resulta que el paquete en realidad no era bueno. Y entonces, como Fernando maquilló ese resultado, lo hizo espectacularmente bien, el equipo se perdió. ¿Y qué pasa? Pues que resulta que a Mercedes le ha pasado lo mismo, ¿vale? Y además le ha pasado en el mismo escenario. Vieron el resultado de Canadá y pensaron que la suspensión trasera era un paso adelante. Pero resulta que no. Resulta que los pilotos se han quejado bastante del rendimiento del coche con la nueva suspensión. Y de hecho, bueno, Kimi Antonelli pasó un calvario a partir de Canadá. Así que en el Gran Premio de Hungría volvieron a la especificación anterior y al menos en el caso de Russell la cosa fue bastante mejor. O sea, Russell peleó por la pole en la clasificación de Hungría, peleó con Leclerc por el podio, acabó subiendo al podio y bueno, aunque a Antonelli no le fue tan bien, al menos volvió a puntuar, que no lo hacía desde Canadá precisamente. Y pues bueno, todo esto ha venido a confirmar que esa suspensión trasera no era del todo efectiva. Y Toto Wolff ha dicho literalmente: supongo que ese eje trasero acabará en la basura. Son declaraciones para Motorsport Week y son declaraciones bastante fuertes, la verdad. Pero el caso es que, más allá de ese titular fuerte, Toto Wolff ha dado una explicación, ¿vale? Ha dado una explicación para que ese eje trasero acabe en la basura. Dice Wolff lo siguiente: intentamos solucionar un problema con la actualización de Imola y eso podría haber solucionado un problema, pero permitió que algo más se colara en el coche. Esa fue una inestabilidad que básicamente quitó confianza a los pilotos. Y añade Wolff que nos llevó varias carreras darnos cuenta. Obviamente la victoria en Montreal nos engañó un poco, uno piensa que quizá no era tan grave, pero llegamos a la conclusión de que era necesario desmontarlo. Se desmontó y el coche ha vuelto a estar en plena forma. Y decía antes que me parece muy curioso porque, claro, Aston Martin es cliente de Mercedes y le pasó algo muy parecido en Canadá precisamente hace un par de años. Pero más curioso me parece que Aston Martin se plantease comprar precisamente esa nueva suspensión trasera de Mercedes. Esto es algo que lo adelantó muy acertadamente Jesús Balseiro en AS y que después confirmaron un montón de medios internacionales, incluido Motorsport Italia y más medios. Y es que Aston Martin vio lo que pasó en el Gran Premio de Canadá con Mercedes y pensó que era una buena idea gastarse un dinero en la nueva suspensión. Pero por favor, espero que después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que hemos visto con Mercedes, espero por favor que no la compren. Ojo, el único motivo por el que creo que podría tener un mínimo sentido que Aston Martin compre esa suspensión trasera nueva de Mercedes es que quieran ver en qué falla, ¿vale? Y empezar a correlacionar datos. O sea, ya sabéis que Aston Martin a día de hoy compra un montón de cosas a Mercedes, entre ellas la suspensión trasera, pero en 2026 tendrá que hacerlo todo. Tendrá que empezar un montón de cosas de cero. Entonces,
quizá, oye, si compran esa nueva suspensión trasera y la comparan con la anterior, si comparan una con la otra y pueden ver en qué falla, pues quizá puede ser un aprendizaje para el próximo año. Pero aún así, de verdad, creo que gastarse ese dinero en algo que no funciona sería inútil. O sea, sería completamente inútil. Así que, de verdad, desde aquí digo que por favor que no compren esa suspensión trasera nueva de Mercedes. Por favor, que no compren la suspensión que va Mercedes a tirar a la basura. Creo, sinceramente, que es algo de perogrullo, pero es que ya con Aston Martin es que me espero cualquier cosa. Pero bueno, en fin, aparte de lo curioso que me parece toda esta relación entre Mercedes y Aston Martin, creo que Mercedes con esta actualización fallida ha dejado ver que tiene un problema muy serio, ¿eh? Tiene un problema muy serio. Y de hecho Toto Wolff lo ha admitido. Toto ha dicho que todo esto les ha trastocado los planes y que ya no habrá más actualizaciones en el coche en todo este año, ¿vale? Pero es que lo importante no es eso. Lo importante es que esto seguramente a Mercedes le va a hacer dudar muchísimo de cara al próximo año. O sea, si no ha funcionado algo fundamental como una suspensión y que en el ordenador daba buenos datos, ¿qué va a pasar cuando pongan la suspensión del año que viene o cuando pongan, bueno, directamente el coche en pista el año que viene? ¿Qué va a pasar? O sea, creo que Mercedes se ha metido en un callejón un poquito oscuro, ¿eh? Y en ese sentido hay unas declaraciones de Toto Wolff que no son muy halagüeñas, ¿vale? Dice Toto que se requiere mucha simulación y análisis para instalar las piezas en el coche, pero que esta vez los datos estaban completamente equivocados y que entonces hubo que volver a un mundo analógico, instalarlo todo en el coche, ver qué hace y qué no hace lo que debería. Eso lo ha dicho Toto Wolff. Y esto me parece muy duro para Mercedes, ¿eh? Muy duro, sobre todo por el contexto, porque estamos hablando de que estamos en el año 2025, último año de este reglamento, y Mercedes todavía tiene que recurrir al método empírico y probar cualquier solución en el coche porque no tienen buena correlación entre la simulación y el túnel y la pista. O sea, esto es algo muy serio, ¿eh? Y Toto Wolff también lo ve. Toto Wolff, obviamente, como jefe del equipo, también lo ve. Es más, Toto dice que esta es la parte complicada para todos en la Fórmula 1, cómo correlacionar lo que el mundo digital te dice con el mundo real. Y eso ha sido una característica de Mercedes en las últimas temporadas. Y este es el último ejemplo de cómo nos ha trastocado. Es decir, Toto Wolff está admitiendo que la correlación no es buena en Mercedes. Y ha dicho, bueno, que tienen que meter las piezas en el coche para poder ver qué funciona y qué no funciona. Así que, repito, estamos en el último año del reglamento y Mercedes todavía está de esta manera. O sea, todavía está que no tiene buena correlación y tiene que meter las piezas en el coche para saber si funciona o no. ¿Qué va a pasar el próximo año? Pues bueno, todo el mundo dice en el paddock que Mercedes va a llevar la delantera en cuanto a la unidad de potencia y todo eso, y que podríamos ver un dominio como el que hubo en el año 2014. Pero yo, sinceramente, con esto que está diciendo Toto Wolff, con este serio problema que tiene Mercedes en cuanto a la correlación, creo que no habría que lanzar las campanas al vuelo, porque de aquí al año que viene puede pasar de todo. Puede pasar de todo. Y obviamente, pues bueno, yo solo espero que Aston Martin y Honda, como mínimo, que se pongan las pilas, porque aquí se puede estar abriendo una vía, un buen camino, para estar en la pelea el año que viene. Y ya no os digo que, o sea, no hace falta que Honda haga el mejor motor. Simplemente tiene que estar muy cerca del motor Mercedes y a partir de ahí Adrian Newey hará su trabajo. Si Adrian Newey y el equipo Aston Martin hace bien su trabajo, con que Honda tenga un motor bueno, más o menos cerca de Mercedes, ahí podemos estar hablando de algo bastante guapo. Porque además también hay que decir que los clientes de Mercedes a priori deberían tener un déficit el año que viene y en el inicio del reglamento, porque claro, deberán hacer ciertas concesiones para encajar la unidad de potencia. O sea, Mercedes obviamente puede encajar su unidad de potencia
perfectamente en el chasis y demás, pero a los clientes les va a costar un poquito más. Entonces, ojito con todo esto, porque Mercedes ya ha dicho que tiene un problema de correlación y la suspensión trasera nueva es un gran ejemplo de ello. Y si Mercedes tiene ese problema, si los clientes no se ponen al día nada más empezar el reglamento, y si Honda y Aston Martin están ahí, el año que viene como mínimo podría ser muy bonito.